Hola compañeros, buenos días. Nos vemos de nuevo para seguir con nuestras clases. Espero que hayan tenido unas vacaciones pues tranquilas, unas vacaciones que les hayan servido para relajarse un poco. Espero que todos en su familia estén muy bien de salud y que hayan podido organizar sus tiempos y disfrutar un poco las vacaciones a pesar de toda la situación. Y bueno, vamos a seguir con nuestras clases, vamos a seguir con las sesiones de oraciones subordinadas. Recuerdo que había algunas cosas que querían reforzar en oraciones subordinadas, entonces bueno, quiero primero acabar toda la teoría, acabar todas las videoclases que tengo programadas sobre oraciones subordinadas. En esta sesión nos toca una primera parte de las circunstanciales. Las circunstanciales son muchas, entonces las dividimos en dos sesiones. En esta primera haremos la primera parte y una vez que acabemos con todas las oraciones subordinadas, entonces ya empezamos a hacer los repasos. Haré algunas sesiones, yo espero que 2 sesiones máximo de repasos en donde yo ofrezca una lista de oraciones y vayamos viendo, bueno, yo vaya explicando oración por oración qué tipo de oración es, el nexo, cómo lo identificamos, el modo verbal, etcétera. Pero primero quiero acabar toda la teoría para poder pasar a esa segunda parte que ya serían los repasos. Bueno, entonces déjenme, les comparto mi pantalla con la presentación para que podamos trabajar ya con las oraciones subordinadas. Espérenme, estoy teniendo un poquito de problemas para hacerlo, pero ya, listo, ya está. Muy bien, ya todos estamos viendo la pantalla. Es la videoclase número 16, seguimos con sintaxis de oraciones y vamos a trabajar oraciones circunstanciales, la primera parte. Esta clase está dividida a grandes rasgos en la definición de oraciones subordinadas, que ya lo hemos estado hablando, lo hablamos desde las de relativo y las completivas también, entonces hemos estado hablando sobre este tipo de oraciones. Y después nos vamos con las oraciones circunstanciales. La definición también la hemos estado viendo, es el cuadro en donde aparecen los 3 tipos de oraciones, pero bueno, vamos a reforzarla. Y después en esta sesión decíamos que es una primera parte, veremos las oraciones causales, las oraciones finales y las oraciones consecutivas. Hay ejercicios de evaluación, me parece que son 3, uno por cada tipo de oración y están mezclados a lo largo de la presentación. Bien, vamos a empezar de nuevo con una lectura. Déjenme ver, creo que no se está viendo. Bueno, no se ve el título de la lectura, pero bueno, yo se los leo. El título es G entais thermopylae mage, es decir, es una narración de la batalla de las Termópilas. Está de nuevo tomada de la Cenatze, del tomo 1 de la Cenatze. Y bueno, ya saben que es un método, un manual muy recomendado para el estudio del griego. Y bueno, vamos a empezar la lectura. Epei hoc Xerxes Basileus on ton person ton stolon paraskewatzen. En no ejón pasan tengelada catastrefestai hoiton Helenon protoi sinelthon eisten Corinthon kai scopun tidei pratein. Polin de chronon eporun. Meitson agar estraton eigen hoc Xerxes en epantes hoi Helenes kai pleonas naus. Telos de edoxen autois tus barbarus aminein entais thermopylais, ekeigar katamengen taore juto proskeitai te thalate hoste oligoi prospolus dinantai majestai. Kata de thalatam poroi eisi estenoi en meso tes te euboias kai tes epeirum. Bien, bueno, me trabé un poco al principio porque me confundí, pero bueno. Debí leer sobre esta diapositiva y leí sobre esta que tiene identificados los nexos. Bueno, lo que quería
señalar más allá de la narración del comienzo, la narración de la batalla de las Termópilas, es hablar de que en estas oraciones que vamos a ver hoy, las oraciones subordinadas circunstanciales o también llamadas adverbiales, siempre tenemos un nexo que nos introduce ese tipo de oraciones. En este caso yo marqué estos dos nexos. Epei puede ser un nexo causal, pero también puede ser un nexo temporal. En este caso me parece que es temporal. Y hoste es un nexo consecutivo. Ahorita lo veremos más adelante. Sin embargo, lo único que quería marcar con esta lectura es que las oraciones subordinadas circunstanciales siempre estarán introducidas por un nexo. No así como veíamos las completivas, que pueden ser completivas no conjuntivas, por ejemplo, las completivas de infinitivo, las completivas de participio, las interrogativas indirectas, no tienen propiamente una conjunción. Ya las de relativo, pues sí, siempre estarán introducidas por alguna partícula, algún pronombre relativo, pero en este caso, en las adverbiales, siempre estarán introducidas por un nexo y esa es una ayuda ya muy clara que tenemos para poder identificar una oración subordinada adverbial en términos generales y después ya veremos si es causal, temporal, concesiva, etc. Bueno, regresemos de nuevo al concepto de subordinación. Las oraciones subordinadas son aquellas que no tienen sentido por sí mismas. Como su nombre lo indica, dependen de un verbo principal, es decir, están subordinadas a un verbo principal y a este verbo, a la acción de este verbo, es al que matizan o complementan. Hay tres grandes tipos de subordinación que se pueden clasificar, como ya habíamos dicho también, por su equivalencia funcional con tres clases de palabras diferentes. El sustantivo, por lo tanto, serán oraciones sustantivas, que también llamamos completivas. El adjetivo, por lo tanto, serán oraciones adjetivas, también llamadas de relativo. Y el adverbio, que son las que veremos hoy, que son las llamadas adverbiales o circunstanciales. Bueno, aquí tenemos de nuevo los tres tipos de oraciones: sustantivas o completivas, adjetivas o de relativo, y circunstanciales o adverbiales. Estas dos, las sustantivas y las adjetivas, ya las hemos visto y tenemos grabadas las sesiones anteriores y están en el Google Classroom. Y hoy veremos las circunstanciales. ¿Qué indican las circunstanciales? Si también se llaman adverbiales, bueno, pues indican un cierto matiz adverbial, ¿no? Indican las circunstancias en las que se desarrolla la oración principal, algo así como un adverbio extendido en toda una oración. Y dependen de su significado, y dependiendo de su significado se van a clasificar en estas 7 tipos de oraciones circunstanciales. Hoy veremos las que están marcadas con naranja, es decir, las causales, las finales y las consecutivas. Pero también podemos tener temporales, comparativas, modales, condicionales y concesivas. Bueno, vamos a las oraciones causales. Dentro de este grupo de subordinadas circunstanciales, las causales señalan el porqué o el cómo de la acción de la oración principal. Y se pueden introducir por varios tipos de nexos. Por ejemplo, joti o dioti, que significa porque, epei o epeide, puesto que o como, jote o jopote o jos, que es un ya que, o un ei, que equivale a un porque. Sabemos nosotros que ei significa sí, pero en el tipo de oraciones causales equivale a un porque. Entonces tenemos, fíjense, joti, dioti, epei, epeide, jote, jopote, jos y ei para poder introducir las oraciones causales. Es decir, un total de 8 nexos que nos pueden introducir oraciones causales. Ahora, ¿cómo se construyen? Se construyen como una oración independiente con su negación u. Idein epethimei, joti, equen, auton, calon, callagazón, einai. Deseaba verlo, esta es la oración principal. Bueno, deseaba epethimei es la oración principal en imperfecto. Tiene una completiva de infinitivo en idein. Y después la oración causal introducida por joti, que nos explica por qué deseaba verlo. Deseaba verlo porque había oído que él era bello y bueno. Calón, kai, agazón, einai. Bueno, he marcado aquí con el azul el nexo y la traducción de ese nexo.
Ahora, se usa optativo, el modo optativo dentro de la oración causal para expresar una opinión que no es compartida por el autor. Por ejemplo, Hoiazenaioi periclea ekakitson, hoti estrategos son uk epexagoi epi tus polemius. La oración principal está aquí. Los atenienses, Hoiazenaioi, reprocharon ekakitson a Pericles Periclea. Y luego por la oración causal, porque Hoti, siendo su estrategos on, no hizo una salida uk epexagoi contra los enemigos, epitus polemios. Ahora se usa este optativo porque el autor de esta oración no comparte la opinión de que Pericles no hizo una salida contra los enemigos. Por lo tanto, como no es compartida esa opinión por el autor, se utiliza el optativo. Bien. Ahora, tras verbos de sentimiento, el nexo va a ser ei. Estos verbos de sentimiento pueden expresar admiración o resentimiento, envidia, indignación, vergüenza, etc. Si hay un verbo de sentimiento y requiere una oración subordinada causal, esta oración subordinada causal suele estar introducida por ei, que va a equivaler a un porque en nuestra traducción al español. Thaumatzo eimedeis himon orgitzetai. Me admiro de que ninguno de vosotros se encolerice. Aquí evidentemente es un porque, pero en español me admiro requiere un régimen aquí para introducir el nexo. Me admiro de, podemos decir me admiro porque ninguno de vosotros se encolerice. Me admiro si, eso sería literalmente, si ninguno de vosotros se encolerice, pero lo cambiamos por un porque. Ese nexo ei en este tipo de oraciones causales con verbos de sentimiento o de admiración en este caso significa o va a equivaler a un porque. Bueno, vamos ahora al al ejercicio de evaluación. Es muy sencillo. Las oraciones causales se pueden introducir por todos estos nexos: hoti, dioti, epei, epeide, jote, jopote, ojos y ei. Aquí están las formas de traducir cada uno de los nexos. En general, porque, puesto que, ya que, porque. Y se construye como una oración independiente. Se usa optativo cuando la expresión, la causa no es compartida por el autor. Y el nexo ei se utiliza tras verbos de sentimiento. En la oración causal, cuando la oración principal es un verbo de sentimiento. Bueno, vamos a identificar entonces los nexos en estas tres oraciones: kaie, peita, thaumatzo, eimu, apestasi. Vean cómo thaumatzo es un verbo de sentimiento, entonces tenemos el nexo ei para nuestra circunstancial causal. La segunda, Hoiazenaioi enomisan lelistai tas espondas dioti eisgeiras elzon. Y la tercera, oiontai politikoi einai joti epainuntai hipoton polon. Hay tres oraciones, pueden identificar fácilmente los nexos y después traducir la oración. Bien, vamos con las oraciones finales. Este tipo de oraciones expresa, como su nombre lo indica, la finalidad de la acción que está señalada en la oración principal. Puede llevar las conjunciones hina, hopos, acompañada de an, hos, que también puede estar acompañada de an, o me, que equivale a un hina me. Se traducen como un para qué, a fin de qué, y la negación en todas es u. Bien, las oraciones finales se construyen con el verbo en subjuntivo prospectivo o subjuntivo más an. Este último nunca, el subjuntivo más an, nunca lo encontraremos en una oración que esté introducida por hina. Algunas veces también se puede construir en futuro y la negación va a ser me. Paideuo se hina manzanes. Aquí tenemos un subjuntivo. Te instruyo para que aprendas, a fin de que aprendas. Tú dirás hopos en ekmazo. Explícame esto para que lo sepa. A fin de que
lo sepa. Oraciones finales también pueden emplear el optativo oblicuo. En estas dos podemos ver que ambos verbos de las finales están en subjuntivo, pero también puede estar en optativo oblicuo porque, bueno, si el verbo en la oración principal está en un tiempo secundario. Aquí tenemos un ejemplo. Hikomen to pithikon mantaion hosmazoimi. Fui al oráculo pítico para saber, a fin de saber, o a fin de que supiera, para, digamos, transparentar el optativo, pero bueno, para saber, lo podemos dejar así en infinitivo. Bien, ahora, se emplea generalmente el subjuntivo en la oración final si la principal se refiere al presente futuro. Y el optativo si la principal está en pasado. Pero basta una simple consideración del presente, pero basta que una simple consideración de presente intervenga en el pasado para que se utilice el subjuntivo, y del mismo modo basta que una consideración del pasado se dé en la esfera de presente-futuro para que aparezca el optativo. Por lo tanto, hay que saber que en una oración final podemos encontrar el subjuntivo o el optativo. Generalmente el subjuntivo estará cuando la principal se refiere al presente. Por ejemplo, esta que decía, te instruyo, este es un presente, o explícame esto, dirás que también sería un presente, y tendríamos la subordinada circunstancial en subjuntivo. En cambio, se va a usar el optativo si la principal está en pasado. Por ejemplo, hikomen es un auristo segundo de afigneomai, y por lo tanto tenemos nuestra circunstancial final en optativo. Sin embargo, basta un leve matiz de presente para que, una leve consideración del presente intervenga en el pasado para que se utilice el subjuntivo y viceversa. Entonces, lo que hay que saber es que en una oración final los modos que vamos a encontrar puede ser el subjuntivo y el optativo. Generalmente el subjuntivo se va a referir a una acción principal presente y generalmente el optativo se va a referir a una acción principal, o sea, la oración principal en pasado. Sin embargo, hay también otras formas de expresar finalidad que no es la oración subordinada circunstancial final. Y, decidí añadir esta lámina para que conozcan las otras formas de expresar finalidad que no están, digamos, mediante una conjunción. Estas formas pueden ser un infinitivo solo o precedido de un tú. Por ejemplo, en la oración somaedoke zapsai, entrego, doy el cuerpo, el cadáver, para enterrarlo. Nosotros hemos traducido con mucha facilidad o con mediana facilidad estos infinitivos finales, los hemos identificado dentro de un contexto y más o menos lo sabemos manejar. Entonces, bueno, ahora solamente decidí meterlo en esta presentación para que conozcamos esta otra forma de expresar finalidad. También se puede expresar en participio. Generalmente este participio irá en futuro. Por ejemplo, elthon exangelon, un futuro de verbo líquido. Llegué para anunciar. Y por último, una oración de relativo más un indicativo futuro. Hegemona y cesomen hostis jamás anaxei. Tenemos el hostis que introduce la oración de relativo y el anaxei en futuro, de anago, ¿no? Pediremos una guía, hegemona y cesomen, para que nos conduzca. Literalmente es pediremos una guía el cual nos conducirá. Y una vez que entendemos eso, esta oración de relativo la podemos cambiar por una oración final. Estaba también en la clase de oraciones de relativo, entonces bueno, ahora la repetimos, la retomamos en esta clase de finales para que veamos otras formas de expresar finalidad. Bien, bueno. Vamos a hacer el ejercicio de evaluación. Ahora les puse muy pocas oraciones, 3 me parece de cada tipo de oración, para que no tampoco sobrecarguemos la tarea, ¿no?
Hay que identificar el nexo y traducir la oración. Otra vez, hoimen, la oración 1, hoimen kines tu sextrus dagnusin ego de filus gina sotso autus. Aquí está muy evidente el gina como nexo de nuestra primera oración final. Tonka kona ei dei colatsein gina ameinon de nuevo con gina. Y la tercera, taut eipon eucis aneste gina perainoito, de nuevo gina. Bien, vamos con la última, el último tipo de oraciones que veremos en esta sesión, que son las consecutivas. Estas oraciones consecutivas expresan un hecho que se presenta como consecuencia de la acción de la oración principal. Por lo tanto, de ahí su nombre, consecutivas. Esta consecuencia puede llevar, o esta expresión de la consecuencia, puede llevar adverbios o adjetivos correlativos para indicar esta conexión o bien quedar sobreentendidos. La oración consecutiva a su vez tendrá un pronombre correlativo o la conjunción hoste. Esta es usual y es sobre todo la que nos expresa consecutivas. Rara vez hos, podríamos encontrar un hos como nexo de una oración consecutiva, muy rara vez, pero podría ocurrir. Que se traduce cualquiera de los dos nexos como un que, de modo que, de manera que, de tal suerte que, ¿ok? O un como para si nos encontramos un infinitivo. El indicativo va a expresar la realidad y el infinitivo va a expresar la posibilidad. Dentro de nuestra oración consecutiva, si la encontramos en indicativo, va a expresar realidad. Si la encontramos construida con infinitivo, expresa posibilidad. Bien. Bueno, ¿cómo se construyen las oraciones consecutivas? En la oración principal puede no haber ningún antecedente y por lo tanto la oración consecutiva, la subordinada, estará introducida por hoste. Y ya sabemos como para qué, de modo que, de tal suerte que, etc. La oración principal puede tener un antecedente como tosutos, jutos, que lo traduciríamos como así o tan, y la segunda o nuestra subordinada, que es la consecutiva, estaría introducida por un hoste y lo traduciríamos como un que o de modo que. Así, no sé qué, de modo que, no sé qué. Y otra opción es que tenga también un tosutos tanto o un toyutos tal y en la subordinada su correlativo correspondiente josos cuanto, joyos cual. Vean cómo tosutos y tanto cuanto expresa cantidad y toyutos joyos expresa cualidad. Bien, el modo de la oración consecutiva dependerá de que se exprese. Se puede expresar un hecho ocurrido y entonces nuestra oración consecutiva, decíamos, estará introducida o construida, más bien dicho, con indicativo, con modo indicativo. Pero también puede expresar intención, tendencia o capacidad para realizar un hecho. Si ese es el caso, el modo en el que se va a construir va a ser con infinitivo. Y la negación para el indicativo ya sabemos que es u y para el infinitivo ya sabemos que es me. En este caso, la oración consecutiva meramente explica la oración principal, sin que la consecuencia implique una distinción de tiempo, esto es, su ocurrencia real. Así la diferencia del empleo del indicativo o del infinitivo en la oración consecutiva sería, aquí tengo los dos ejemplos, el primero es con indicativo, el segundo es con infinitivo. Aquí tenemos heilon con indicativo, lo he marcado con naranja, y aquí tendremos helein con infinitivo, que lo he marcado con verde. La oración principal es la misma, ¿no? Solamente está construida con los dos modos para que veamos los matices. La oración principal en ambas es ejo triereis, tengo triremes. Ambas están introducidas por hoste porque no tenemos ningún antecedente en la oración principal, entonces ambas están introducidas por hoste. En la primera con indicativo, hoste heilon to ekeinon ployon. Tengo triremes, de modo que capturé su barco. Y expresa un hecho consumado, de tal suerte que capturé su barco. En cambio, en la segunda construcción con infinitivo, hoste helein to ekeinon ployon. Lo único que está cambiando es el modo verbal. Vean, tengo triremes como para capturar su barco, ¿sí? Y expresa posibilidad
pero no realización del hecho o su consumación. Y eso nosotros en español lo podemos indicar a través de el matiz de la conjunción. En la primera, que es un hecho consumado, usamos de modo que, de tal suerte que, de manera que capture su barco. En la segunda, utilizamos como para capturar su barco. Expresa una consecuencia, pero aún no consumada, aún no realizada, sino la posibilidad de ejecutar esa consecuencia. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer el ejercicio de evaluación. Bueno, ustedes van a hacer el ejercicio de evaluación, de nuevo 3 oraciones, identificar el nexo y traducir la oración. Zeus de tapleis tamere tesgelados cateclice hoste diaphtharenai pantas anthropus oligon joris hoi sinefigon eistaplesia hypsela ore. Tenemos aquí el nexo, no hay ningún antecedente en nuestra oración principal. Y bueno, aquí en este caso tenemos un infinitivo y así es que ya sabemos cómo traducirlo. No es un hecho consumado, es una tendencia, posibilidad o capacidad. En la segunda, neoson hoplaton jutos en cosmios hoste medepote ofcena y gelon hagan. Vean cómo tenemos un antecedente en nuestra oración principal, jutos, entonces usamos esta segunda forma para nuestra traducción. Bien, y la tercera, tis jutos dei nos estin legein hoste sepeisai. De nuevo tenemos un antecedente en jutos y el hoste, es decir, de nuevo esta segunda posibilidad de construcción. Bueno, eso sería todo. Acuérdense que habrá un repaso. Ahorita guarden todas estas sesiones para que tengan toda la teoría a la mano. Nos veremos el jueves en línea para trabajar el taller de traducción, para la retroalimentación de todas las tareas y para aclarar cualquier duda que haya en general de las clases que hemos tenido. Solamente les pido que recuerden que después de las sesiones de teoría tendremos una parte de repaso, 2 sesiones de repaso en donde veremos varios tipos de oraciones, ahora todas mezcladas, para que aprendamos a identificar el nexo y la construcción también, identificando los modos verbales y lo que expresa. Bueno, que estén muy bien, chicos. Aquí les dejo la bibliografía, ya la conocen, de todas formas está también en la presentación que subiré al Google Classroom. Bueno, espero que haya sido claro, espero que no esté muy pesado, son 3 oraciones por ejercicio, entonces bueno, creo que es un material y una clase que puede ser hecha y respondida con mucha agilidad. Espero que haya quedado claro y tienen la presentación que también subiré y bueno, pueden regresar a la clase las veces que consideren necesario y eso sería todo. Que estén muy bien, nos vemos el jueves, chicos, hasta luego.